Julia Estrada demuele la falacia de Clarín Vidal. Ellos hablan, le ponen un número a los impuestos. ¿Qué hay detrás de ese número? ¿Cuánto hay de verdad? Se lo vamos a preguntar a la doctora Julia Estrada. ¿Qué decimos frente a lo que seguramente ya escuchaste sobre los 165 impuestos, etcétera? ¿Qué decimos frente a lo que seguramente ya escuchaste sobre los 165 impuestos, etcétera? Es mentira que están haciendo una suma o un listado de supuestos impuestos que en realidad no son. Cuando uno se pone a desagregar esa lista, los 165, se encuentra con una mezcla que no debería ser parte del mismo paquete. Por ejemplo, aparecen las tasas municipales, que por definición son contraprestaciones, es decir, son pagos que se hacen por contraprestaciones de un servicio. Aparecen derechos y aparecen contribuciones, que no son impuestos, son otro tipo de tributos. Digo, te voy a leer un ejemplo. Aparece la tasa de seguridad e higiene, la tasa de alumbrado público, aparece derecho de cementerio, aparecen distintas contribuciones también que hacen a tareas o trabajos que se hacen desde, en muchos casos, municipios, porque las tasas tienen orden municipal, y que no son impuestos. Es decir, deliberadamente hay una confusión relevante. Entre tasas, contribuciones y derechos suman unos 70 conceptos de esa lista de 165. Pero te agrego más, Víctor Hugo. ¿Sabes qué suman? Suman los aportes de los trabajadores a la seguridad social. Suman las contribuciones patronales, ¿no?, hacia la seguridad social, que claramente forman parte de un sistema de seguridad social que es solidario e intergeneracional y que no es un impuesto, ¿bien? Suman el régimen de trabajadoras de casas particulares, que también podemos considerarlo parte de un régimen laboral específico. Tienen además cánones en esa lista. Un canon que tiene que ver con lo que cobra el Estado por ceder la explotación, por ejemplo, de un terreno. Bueno, tienen ahí canon de riego. Hacen deliberadamente algunas duplicaciones. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias lo ponen dos veces, como impuesto a las personas físicas y como impuesto a las empresas, cuando en realidad todos sabemos que tiene 4 categorías. O sea, si lo querían hacer bien, deberían haber puesto las 4 categorías y no solamente 2. Bueno, hay una cantidad de imprecisiones impresionante, y cuando limpiamos la lista, separamos la paja del trigo, ¿qué encontramos? Que solamente el 30% es verdad y que el 70% es mentira. 165 impuestos. Viste, más o menos. Son buenos capturando, ¿eh? ¿Qué te parece? Son buenos. En Argentina hay 167 impuestos en la actualidad. 165 impuestos. 167 impuestos. El 30% es verdad y que el 70% es mentira. En los países medianamente normales, ¿cuántos impuestos hay? No, menos de la mitad. Menos de la mitad. Y déjame agregarte, Víctor Hugo, lo más importante. Hay un gráfico ahí que podemos ver en pantalla seguramente sobre la presión fiscal. Lo que intenta este mensaje, que es tramposo, es hacernos creer que nuestra carga tributaria es impresionante, es insoportable, que no podemos vivir de tantos impuestos. Argentina, campeón mundial, sí, como lo están escuchando, pero en este caso de impuestos. La cantidad de impuestos que se pagan en Argentina es monumental. Argentina es una máquina de triturar valor. Te vas a encontrar con la presión tributaria más alta del mundo. En este país se pagan impuestos como en ningún lugar del mundo. Es una carga tributaria fenomenal. Argentina es uno de los países con mayor cantidad de impuestos en el mundo. Y en realidad Argentina tiene una presión tributaria, según datos de la OCDE, mucho más baja que países desarrollados. No sé si estamos viendo en pantalla el gráfico, pero estamos con presión tributaria de 29%. Cuando tenemos países como Italia, van a ver las barras hacia la derecha, Italia, Francia, Alemania, que tienen una presión tributaria más elevada que la Argentina. Eso es lo que oculta. En este país se pagan impuestos como en ningún lugar del mundo. Te vas a encontrar con la presión tributaria más alta del mundo. Tienen una presión tributaria más elevada
que la Argentina. Eso es lo que oculta. Ponen el listado de impuestos para hacernos creer que es imposible vivir acá, que es imposible invertir, pero la presión tributaria es más baja. En los países medianamente normales, ¿cuántos impuestos hay? No, menos de la mitad. Menos de la mitad. De los 164 impuestos hay 41 tasas, 27 derechos y 26 contribuciones. Por eso es importante decir esto, porque si no después tenés miles, y sobre todo cuando la agarran libertarios y todo, gente, miles de personas que reproducen esto porque lo ven en internet y nunca chequean un pomo. Y te voy a decir algo más, Víctor Hugo. Los primeros 5 tributos a nivel nacional en Argentina suman el 92% de la recaudación. Es decir, podrá haber 50, podrá haber 100, podremos hacer cualquier listado, pero lo que importa es cuáles son los impuestos que mayormente impactan sobre la recaudación. Y ahí 5 tenemos impuestos IVA, son el 92% de la recaudación. 5. Exacto. IVA, que es el impuesto al valor agregado, que es regresivo, por cierto que pagan todos, ¿eh? Ahí ellos no critican si es regresivo o no. El impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales, que te puedo asegurar que pesa muy poquito, es el 2% solamente del PBI. El impuesto a los débitos y créditos y los derechos aduaneros o los derechos de exportación e importación. Es decir, hay 5 impuestos que te explican el 92%. No hay un listado infinito, hay 5. 679 Evolución. Multiplicar es más que nunca la tarea. Acompáñanos. Sé parte de este regreso con un aporte voluntario. Toda la información en la descripción del video.